Muy buenas tardes a todos los presentes. A nombre de la Universidad Politécnica de Sinaloa, les brindo la más cordial de las bienvenidas, agradeciendo su participación en el programa Viernes de Videoconferencias, que se lleva a cabo en el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento. En esta ocasión contaremos con la presencia de la maestra Gloria Patricia Pedraíta Sarmiento, quien nos presenta el tema La importancia de la investigación en los procesos educativos. Para presidir este evento, nos acompaña la directora de la Licenciatura en Administración y Gestión Empresarial, la maestra Valeria Guadalupe Osuna, quien nos dirigirá un mensaje. Adelante, maestra. Hola, muy buenas tardes a todos. Hola, maestra Gloria. Pues sea bienvenida a esta casa de estudios de manera virtual, pero muchas gracias por aceptar esta invitación y darnos una probadita de todo lo que es la importancia de la investigación en los procesos educativos. Pues sin más preámbulo, damos inicio a su presentación y muchas gracias. Agradecemos a todos los participantes y en este momento les cedemos el uso de la voz. Usted nos indica en qué momento quiere que proyectemos la presentación. Está bien, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Esperando que todos y todas se encuentren muy bien allí donde estén, resistiendo a estos tiempos extraños y difíciles que estamos pasando en el 2020. Pero bueno, me alegra estar en este espacio. Quería iniciar agradeciendo la invitación de la maestra Rosalba y de la universidad para participar en este espacio. Bueno, decirles que estoy contenta de estar aquí, de poder compartirles un poco y agradecerle también a todas las personas que están en este momento pues disponiendo su tiempo para escuchar, y no solo para escuchar, yo quiero que sea más una conversación, que sea un diálogo en el que no solamente escuchemos, sino que participemos con algunas provocaciones que yo pienso, pues que yo traigo, que pienso hacer en el transcurso de este tiempo. Entonces, bueno, sin más preámbulos, iniciemos con este tema que nos convoca hoy, que es la importancia de la investigación en los procesos educativos. Antes de empezar con la presentación, pues yo quería invitarlos a pensar, que pensemos juntos en qué es eso de la importancia de la investigación, ¿cierto? Entonces quería invitarlos a que pensemos qué sería de la humanidad sin inventos, sin descubrimientos, como la rueda, por ejemplo, como la bombilla o foco, que dicen en México, ¿verdad? El invento del foco, de la rueda, ¿sí? Inclusive de la penicilina, como muchos otros inventos. ¿Qué sería de la sociedad actualmente sin esos inventos que han sido básicos para revolucionar, digamos, la historia del ser humano? ¿Sí? Y sin lugar a dudas, esos descubrimientos pues han tenido su respaldo en unos procesos de investigación, ¿sí? Porque efectivamente detrás de esos descubrimientos han habido seres humanos, hombres y mujeres, haciéndose preguntas, ¿sí? Y intentando resolver una y otra pregunta, pues es que han llegado a algún punto de algún descubrimiento tan importante como alguno de estos, ¿sí? Entonces, primero pues quería, no se hubiera evolucionado sin los descubrimientos y la investigación, exactamente. Entonces, empezar con esto es empezar a invitar a que entre todos pensemos esa importancia de la investigación, ¿cierto? Creo que la sociedad rueda y anda y estamos en constante movimiento exactamente porque hay una investigación científica que está por detrás de todas las cosas que se hacen. De esa manera pues podemos de alguna manera evolucionar el tema de la penicilina, por ejemplo, que en estos tiempos de la medicina, ¿cierto? Que en estos tiempos nos están demostrando pues como también la importancia de estar al día, de estar vigentes. Y con esto entonces quería invitarlos también a pensar, y es que la investigación se basa en algo mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos, porque a la hora de pensar en los grandes descubrimientos, entonces nos imaginamos el científico, normalmente el científico loco, con los cabellos descabellados por allá,
encerrado en un laboratorio pensando, ¿cierto? Y resulta que la investigación está mucho más cerca de lo que nosotros, que lo que normalmente alcanzamos a pensar. Y las bases de la investigación son muy simples. La investigación surge con la pregunta, ¿cierto? Con la pregunta. Siempre que tenemos una curiosidad, que nos hacemos una pregunta por algo, pues eso ya es una puerta que se abre para descubrir cosas nuevas. En este sentido, podemos decir que el ser humano por naturaleza nace con esa capacidad investigativa. Porque si vemos los niños y las niñas en edad de, qué sé yo, 5 años, 6 años, empiezan a hacer una exploración de su mundo, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen los niños a los 5 o 6 años? Si no es empezar a preguntar por todo y sobre todo, ¿cierto? Entonces, a veces llegando exactamente los famosos ¿por qué? Nos dice Noé. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? ¿Y si hago esto? ¿Y si hago lo otro? Entonces los vemos normalmente metiendo los deditos en las tomadas eléctricas, ¿cierto? Haciendo cosas que para nosotros adultos puede que ya sean muy obvias y ya están, digamos, sentenciadas las consecuencias, pero pues el niño está en su etapa de descubrir su mundo, y de interactuar, y pues hace preguntas, actitudes que pueden ser, como ya lo dije, obvias. Entonces, el ser humano nace con esa capacidad investigativa de hacerse preguntas. ¿Cuál es el problema? O lo que nos dificulta un poco y nos va alejando de alguna forma del ámbito investigativo, ¿cierto? Porque lo que vemos es que el niño le surge una pregunta, empieza a hacer unos experimentos, empieza a hacer algunas pruebas de lo que le va pasando y llega a sus propias conclusiones. Eso, básicamente eso es digamos, las bases de la investigación. Preguntarse, crear hipótesis, hacer pruebas, comprobar, ¿cierto? Y llegar a unas conclusiones. Lo que pasa es que cuando empezamos, lo que es muy común de suceder en el ámbito, por ejemplo, de la familia, cuando el niño o la niña empieza muy preguntón, muy preguntona, los adultos suelen responderle de formas que no le potencian su habilidad investigativa, ¿cierto? O lo evitan o le piden que no haga más preguntas o que ya deje de preguntar, ¿cierto? Cuando llegan a la escuela, entonces, la escuela tiene unos esquemas, el sistema educativo, me atrevo a decir que en América Latina, ¿cierto? Yo todo esto lo estoy hablando desde una realidad colombiana, efectivamente, porque soy de aquí es donde he ido, pero también tengo una referencia del contexto latinoamericano que me permite afirmar eso, ¿cierto? El sistema educativo no nos enseña, no está pensado dentro del sistema educativo enseñarle a los niños y a las niñas a pensar, sino a enseñar qué se debe pensar, ¿cierto? Entonces el niño o niña que llega preguntando, que llega inquieto, curioso, pues sus alitas empiezan a ser cortadas porque es necesario encajar en unos cuadritos de comportamiento, de pensamiento, que el sistema educativo nos va mostrando que son los que se deben. Entonces así vemos cómo llegan estudiantes universitarios con poco ímpetu investigativo, con poca curiosidad, con poca crítica, con poco interés, sobre todo por el debate, por la crítica, por preguntarse, por conocer, ¿cierto? Sino que llegamos a la universidad, digamos, con cierto conformismo que el sistema educativo nos ha proporcionado. Entonces, digamos que ese es un problema inicial, o sí, una situación inicial que yo quería colocar, y es el ser humano nace con habilidades investigativas. La investigación es fundamental para el recorrer y la evolución de la sociedad, pero los sistemas están diseñados para cortar esas habilidades investigativas. Entonces, llegar a la universidad, después de haber sufrido todo ese proceso de recortar, de decir no pregunte, no diga eso, no se cuestione esto, y en la universidad llegar a decir, bueno, es que en manos de los universitarios, ¿cierto? Los universitarios son los futuros científicos, pensadores y demás de la sociedad. Entonces uno dice, bueno, pero el proceso está como inverso, ¿cierto? Debería cultivarse desde la primera educación hasta
hasta la universidad y después para poder tener seres investigativos, críticos, que se interesen por el debate, por resolver situaciones de las realidades particulares, y en fin, eso es una situación que tenemos pues a nivel de educación, de familia, pero entonces yo, reconociendo todo eso, hoy quería conversar alrededor de un programa que se tiene aquí, que tenemos aquí en Colombia, que se llama Ondas. Es un programa del Ministerio de Ciencia, antes era Colciencias, ahora es MinCiencias, ¿sí? Entonces hice todo ese preámbulo para contarles que hoy vamos a hablar un poco de este programa que resume un poco los objetivos en esta frase que acaba de pasarnos en la presentación. Es dímelo y lo olvidaré, muéstrame y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé, ¿cierto? Esta frase es muy bella y resume un poco eso que yo acabo como de decir, y es, yo creo que todos tenemos recuerdos de algo que hemos aprendido porque lo hemos vivido, no porque nos lo han contado, no porque lo hemos visto, sino que los mayores aprendizajes que se nos van quedando es porque nos han atravesado, hemos estado presentes, interactuando, ¿cierto? Activos en el proceso, y por eso lo hemos entendido y hemos creado un aprendizaje significativo de una forma, digamos, mejor. Entonces esa frase me parece muy bella, que posibilita entender cómo es que nosotros los seres humanos aprendemos, y es a partir del hacer. Y Ondas, el programa Ondas de Colciencias aquí en Colombia, lo que busca es potencializar, fomentar las capacidades investigativas en los niños y las niñas y adolescentes, ¿sí? Podemos pasar la presentación a la siguiente diapositiva. A la siguiente. Posibilitar promover esa investigación en los niños y en las niñas, ¿sí? Siendo ellos actores activos de su propio proceso de investigación, de innovación, ¿sí? Y de educación. Entonces Ondas ya lleva desde el 2002, creo que está, desde el 2001, puedes pasar. Empezó como clubes juveniles y experiencias en torno a la ciencia, pero entre los años 2004 y 2006 se establece como programa nacional de fomento a la investigación. Hasta hoy el programa está vigente y el programa pues busca desarrollar esos procesos. Entonces les quiero contar un poco cómo se desarrolla. Yo soy asesora del programa Ondas. Bueno, ya llevo mucho tiempo, desde el 2010 más o menos, con algunas pausas en el camino, pero desde el 2010, 2011 estoy vinculada, y es un programa que, como todos los programas, con algunas dificultades también, pero que, digamos, en sus virtudes, logra llegar a las instituciones educativas y trabajar desde el ámbito tanto rural como urbano, desde los intereses de los niños y de las niñas, ¿cierto? Entonces, en los procesos de investigación en Ondas, puedes pasar, se ve que en el centro de la investigación son las preguntas de los niños y de las niñas. Es decir, nosotros como Ondas llegamos a las instituciones no con un proyecto montado, un proyecto definido. Nosotros llegamos para, junto con los niños y las niñas que se han presentado al programa, definir qué es eso que se quiere investigar, ¿cierto? Para, digamos, ser un poco fieles con eso de, bueno, yo aprendo mejor si me interesa, aprendo mejor si estoy por dentro, si se escuchan mis intereses. Entonces Ondas llega a las instituciones educativas y dice, bueno, sentémonos a pensar en la investigación, se fomenta, pero parte inicialmente de las preguntas de los niños y de las niñas. Se genera un grupo, se crea un grupo de investigación con los niños, las niñas y los docentes, y a partir de las preguntas empezamos a trabajar. Las preguntas y los problemas que se configuran
como objeto de investigación son reales, es decir, no se intenta resolver situaciones planetarias, ¿sí? Sino de los contextos particulares que se viven en las veredas, en las fincas, en las zonas rurales, donde los niños y las niñas viven, así también como urbanas, pero problemas que los afectan y que ellos ven una afectación directa, ¿sí? Y que de alguna forma eso les motiva a que, bueno, yo puedo vincularme para pensar una solución para un problema determinado que se presenta en mi comunidad. Y en Ondas la investigación tiene un carácter cooperativo y es una práctica mediada. Si bien en todos los grupos de investigación hay la participación de un docente, ese docente, digamos que la relación que se establece es una relación dialógica y horizontal y no jerárquica en la cual el docente es el que sabe y el que tiene el conocimiento, no. En Ondas, los investigadores son los niños y el coinvestigador es el docente. Efectivamente, el docente es un líder súper importante en el proceso, ¿cierto? Pero el grupo es movido por los intereses y por las actitudes y por las acciones de los niños y de las niñas. Puedes pasar. Entonces, en el programa tenemos una ruta, una metodología definida que contempla 3 fases. Esas 3 fases, cada una tiene sus momentos, pero yo voy a mencionar, digamos, de forma general lo que es cada fase. Y la primera fase es toda la planeación del proyecto, es decir, ese momento en el que nosotros como asesores Ondas llegamos a la institución y se conforma un grupo, ese grupo se hace preguntas, ¿cierto? Las preguntas que los niños y las niñas se hacen son muy interesantes, son muy simples, pero son preguntas muy profundas y muy interesantes, que bien trabajadas nos llevan a los proyectos de investigación, a grandes proyectos de investigación, ¿cierto? Entonces, en esa primera fase se trabaja toda esa parte de, bueno, ¿qué se están preguntando los niños? ¿Qué les interesa saber? ¿Qué les interesa resolver? Y a partir de ahí se van puliendo con ayuda, pues, como de la asesoría de Ondas y del docente, se van puliendo y se van construyendo preguntas de investigación que nos permiten establecer un proyecto con unos objetivos, definir una metodología, definir unos instrumentos, y todo eso se hace en la primera fase de la ruta metodológica. Tenemos la segunda fase, que ya es, una vez se tiene todo preparado, qué se quiere investigar, cómo se va a investigar, cuál es la metodología que se va a investigar, cuáles son los instrumentos y demás, entonces entramos al desarrollo de la investigación. Entonces se empiezan a aplicar los instrumentos de investigación, si hay que ir a laboratorios, pues se va a laboratorios, si se le hace entrevista, hay que entrevistar a la comunidad, se hacen salidas de campo para entrevistar, se aprende a grabar esas entrevistas, a transcribirlas. Todo el desarrollo se hace y lo hacen los niños, ¿cierto? Con la coordinación del docente y la asesoría de nosotros como asesores de Ondas, pero los niños son los que llevan pues como el liderazgo en estos grupos de investigación. Y finalmente se hace una parte que es la comunicación de los resultados, que es muy importante. Entonces hay unas comunidades, hay unos circuitos de ferias, las ferias de la ciencia. Entonces la feria, se empieza por la feria municipal, después tenemos la feria departamental, hay feria nacional y hay feria internacional. Entonces en cada uno de los momentos se va pasando un filtro y van pasando, digamos, los proyectos más significativos a la siguiente etapa. Nosotros tuvimos inclusive participación en la Feria Internacional, en el 2014 fue en México, y un proyecto de aquí, del departamento de Risaralda, que inclusive yo tuve la alegría de ser asesora de ellos, llegaron hasta la Feria Internacional que fue en México en el 2014. Ellos hicieron varios años, varios proyectos, investigando la fauna, la flora de la vereda, y después de varias etapas del proyecto, llegaron a, digamos, a un encuentro, e hicieron un descubrimiento, y es que el cedro negro, que era una especie endémica de la vereda donde ellos viven, estaba en peligro de extinción. Entonces hicieron todo un proyecto de investigación para intentar recuperarlo.
Y con ese proyecto fue que llegaron hasta México. Entonces, es muy interesante porque es un proyecto, digamos, que empezó reconociendo la fauna y la flora existente en esa vereda, pero llegó a arrojar un resultado tan importante como ver que una especie está en extinción y en intentar protegerla. Y bueno, ese proyecto, como ese proyecto hay muchos que van desarrollando sistemas para mejorar la convivencia, bueno, diferentes resultados que digamos, atraviesan las realidades de cada comunidad, las pueden mejorar, que se han logrado con estos proyectos de investigación liderados por los niños y por las niñas. ¿Puedes pasar? Eso ya lo dije, en los proyectos de investigación que se trabajan con estos niños y las niñas, la relación entre los estudiantes y los docentes es una relación de investigador con investigador, es decir, una relación dialógica, horizontal, en la que el docente tiene mucho conocimiento, pero se valora mucho también el conocimiento que tienen los niños y las niñas. Entonces, digamos que es una relación de iguales. ¿Puedes pasar? ¿Qué posibilita, además de la investigación como tal, estos procesos de investigación? Yo he tenido la fortuna de estar en muchos y normalmente a mí me corresponde mucho la parte rural. Entonces, me imagino que en México debe ser igual, que la ruralidad tiene unas limitaciones o unas desventajas frente a la urbanidad. Los niños del campo normalmente son más tímidos, son más inseguros, tienen más miedos, ¿cierto? Tienen algunas restricciones más en cuanto al acceso, a la educación, al conocimiento, a los medios. Y entonces estos proyectos, ¿qué me han mostrado a mí estos años de trabajo? Que el hecho de trabajar con los niños desde su contexto, desde sus intereses, desde sus preguntas, desde sus inquietudes, les posibilita mayores seguridades a los niños y ellos pierden el miedo a hablar en público, ellos pierden la inseguridad, se sienten seguros de su conocimiento, son capaces de debatir, de explicar, de decir por qué y cómo llegaron a un punto, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el proyecto que les contaba que llegó a la Feria Internacional de México es un proyecto de acá, de una vereda del campo, es la ruralidad, donde los niños, el vecino más cercano que tienen, puede que quede a 2 horas caminando, ¿cierto? Entonces, digamos que esa interacción social es mucho más restricta. Y llegó hasta México a hablarle a autoridades en México, a personas importantes en México. Ese niño y esa niña que salieron de allá de la vereda exponiendo su proyecto de investigación en un país que no es el suyo, frente a personas que no conoce y con total seguridad. Eso se logra por ese proceso que les estoy contando, de ser ellos quienes proponen, de ser ellos quienes se inquietan, de ser ellos quienes se preguntan y de ser ellos quienes proponen soluciones o alternativas o alguna solución, entre comillas, alguna problemática que haya en su vereda, ¿cierto? Entonces, esos proyectos desarrollan las habilidades investigativas en los niños y en las niñas y en los adolescentes, pero también estimula mucho el pensamiento crítico, potencializa las habilidades comunicativas, por eso que les decía, los niños se sienten seguros. Bueno, yo creo que eso le pasa a todo el mundo, ¿cierto? Cuando uno hace algo y uno ha acompañado ese proceso desde el inicio, lo ha entendido, ha estado en cada pasito, pues uno tiene la seguridad para hablar, para expresar, para responder preguntas, ¿cierto? Yo creo que eso es un proceso natural, pero pues que en los niños y en las niñas, digamos que por el sistema educativo que tenemos es a veces un poco difícil encontrar esa seguridad. Entonces, en estos proyectos de investigación, los niños se involucran tanto que ellos están tranquilos, sin miedo de hablar, van mejorando sus habilidades comunicativas, su pensamiento crítico, se van relacionando y van despertando otros intereses, digamos, que los pasan de un nivel más básico de la investigación a otro. Entonces, digamos que se va caminando en este ámbito de la investigación y se van viendo unos niveles
ya empiezan a elaborar preguntas más complejas, ¿cierto? Y ese niño, pues va a ser el futuro estudiante universitario, entonces seguramente va a llegar a la universidad. Ya tenemos niños ondas que están en la universidad, son los niños que están en los semilleros de investigación, que están constantemente vinculados a espacios de pensamiento, grupos de estudio, semilleros, en fin. Y también lo que se hace con esta investigación en la educación es crear esos aprendizajes significativos, ¿cierto? Que es de lo que yo empecé hablando con esa frase bonita de dímelo y lo olvidaré, cuéntamelo, lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé, ¿cierto? Involúcrame y lo entenderé, involúcrame y lo construiré juntos, ¿cierto? Es esa frase tan bonita de si es significativo para mí porque me he involucrado, seguramente lo voy a entender y lo voy a poder desarrollar de alguna forma mucho mejor. Bueno, yo traje algunos proyectos de investigación. Esta foto, ¿puedes pasar? Esa foto es de la Feria Internacional que fue en México en el 2014. Bueno, no sé si la alcanzan a ver bien, la niña está con uniforme. Esa es la niña a la que yo les estaba hablando, que salió de allá, de Santa Rosa, de una veredita, muy tímida, con muchos miedos. Y bueno, pues verla enfrentada como a un público, además, me imagino un público respetado. Entonces, eso en la cabeza de la niña debe ser un mundo así enorme, y ella segura de sí, con las capacidades comunicativas que le permitieron estar allí, presentar su proyecto, contar porque fue importante, ¿cierto? Tenemos la siguiente foto que también es, aquí se ve poco, pero la que está de azul es la profesora acompañante, Noelia. Los niños fueron dos. A pesar de que los proyectos son desarrollados por grupos grandes en los salones, en las escuelas, pues en estos espacios de socialización, normalmente son dos los que van en representación de todo el grupo, pues porque es un poco complicado movilizar 30, 40, 50 estudiantes en cada uno de estos espacios. Entonces se nombran dos que son elegidos por ellos mismos, ¿cierto? Los mismos estudiantes hacen una votación para saber quiénes van, algunos hacen unas pruebas, como el que mejor exponga. Entonces el que mejor exponga, ese va. Entonces ellos estudian para esas exposiciones y ellos mismos son los que se califican. Bueno, en fin. ¿Puedes pasar? Tenemos este proyecto que yo lo asesoré el año pasado y terminamos ahorita en el 2020. También es del campo, de la ruralidad, y los niños empezaron a ver que no habían frutas en la vereda y que los cultivos de sus papás estaban todos afectados por las hormigas. Entonces cuando yo llego allá, los niños me cuentan eso. Yo les, bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué les interesa saber? Entonces ellos me empezaron a contar, no, es que las frutas se las comieron las hormigas. El cultivo de mi papá tuvo problemas porque las hormigas, todas las hormigas, entonces a partir de las preguntas que los niños se hicieron, llegamos a esta pregunta y es, bueno, ¿cómo controlar las hormigas arrieras, que es esa especie de hormigas que se comen las hojas, que no deja ningún cultivo florecer? ¿Cómo controlarlas de forma natural? Entonces con este proyecto, por ejemplo, se trabajó la importancia de lo natural y no de usar los venenos, porque usar el veneno para matar las hormigas puede ser muy fácil, pero también trae toda una serie de consecuencias en el cultivo, y, en la fruta y luego en la salud de los niños, de las niñas, de la tierra. Entonces se hizo todo ese trabajo, se hicieron varias pruebas de varios remedios naturales y finalmente ellos llegaron pues como a las conclusiones de cuáles eran los que eran más efectivos y lograron controlar las hormigas en su vereda. Tenemos el siguiente proyecto, que estos se preguntaron por cómo era la vereda antes de ellos nacer, quiénes vivían allí, cómo era. Entonces, a partir de todos esos intereses y esas inquietudes,
lo que se hizo fue hacer un levantamiento de la historia de la vereda, ¿cierto? ¿Quiénes fueron los primeros fundadores? ¿Por qué llegaron allí? Entonces se trabajó historia, porque entonces era importante saber por qué, cómo la colonización llegó hasta allí, cuáles fueron los primeros medios de transporte, los primeros pobladores llegaron en mulas, en animales, cómo eran los trasteos, cómo construyeron las casas, después cuando llegó el primer carro. Bueno, entonces todo eso permitía que el aprendizaje de los niños y de las niñas, además de tener que salir a la comunidad a visitar a los habitantes más antiguos, hacerle preguntas, que ya normalmente son ancianitos, hacerle preguntas de, bueno, cómo fue que llegó hasta acá, entonces se dieron cuenta que los primeros llegaron de una ciudad que está lejos, pero que llegaron y que hicieron una plantación y después se trajeron a los primos, a los tíos, a no sé quién, y así se fue formando. Y ahorita pues es una vereda totalmente diferente a la que ellos tienen a la que empezó, ¿cierto? Entonces eso no solo fortalece los lazos, digamos, la relación con los ancianos, la importancia del diálogo, de la historia, de saber de dónde vengo, cómo era esto, ¿cierto? Sino que también entonces vamos trabajando las capacidades investigativas. Entonces ellos aprenden a diseñar una entrevista, ¿cierto? A que hay que grabarla, a la importancia de tener la fuente, entonces transcribirla, tenerla, a la importancia de analizar los datos y no interpretar, digamos, de forma conveniente la información. Entonces todo eso se va trabajando en la medida en que se van desarrollando estos proyectos. Puedes seguir. Aquí es una feria, yo creo que esto es una feria departamental, donde los niños desarrollaron un fertilizante natural y bueno, efectivamente aquí lo están mostrando. No sé si tenemos la posibilidad de presentar un video, yo lo había mandado. Es un video muy corto en el que, bueno, algunos niños y niñas hablan sobre su paso por qué les ha significado participar de proyectos Ondas. Ok. Lo voy a proyectar, permítanme un segundo. Bueno, señora. Investigación. Es esta. Ajá, compartir. Ondas en mi vida. Ondas ha sembrado esa semilla de investigación. Nos ayuda a que cada día seamos mejores. Una oportunidad de salir de lo rutinario. Patrocina a niños soñadores que quieren buscar, digamos, soluciones a los problemas que ven en sus ámbitos cotidianos. Proyectos como Ondas buscan que sean una generación de personas pensantes, de personas que analizan, de personas que no se quedan solamente con lo que dice un libro. Significa conocer mi cultura, mis raíces. Una cosa que me ha enseñado Ondas es que cada día tengo que luchar por ser cada día una mejor y excelente persona. La primera cosa que Ondas hizo por mí es cambiarme. Un programa que incentiva a los jóvenes a crear un proyecto, que apoya los proyectos institucionales y además nos ayuda a nosotros a buscar un rumbo. A ti te toca investigar, analizar y entonces tú mismo te estás deleitando con conocimientos.
Bueno, ahí están los niños y las niñas que han estado participando a lo largo de los años en Ondas, contando cómo los ha atravesado. Y bueno, yo quería terminar con una frase. También tengo un link de un video, pero me gustaría como dejarlo para más adelante y poder conversar con ustedes, saber si tienen preguntas, dudas, pero entonces quiero terminar con una frase que es: todo empieza con una pregunta, que es como una onda sobre el agua que crece y llega lejos. Es esa, digamos, el entendimiento que nosotros tenemos en el programa Ondas de la investigación. Todo nace con una pregunta y esa pregunta impacta el mundo individual, el mundo de mi comunidad, puede impactar, inclusive llegar a impactar con pequeñas actitudes y pequeños cambios el planeta. Entonces, bueno, yo cierro por aquí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, si quieren compartir, bueno, estamos aquí para eso. Bueno, yo sí quisiera, previo, antes de que inicien los chicos y también los docentes que nos acompañan, muchas gracias, agradecerte, Gloria, que estés aquí con nosotros, agradecer que te hayas dado tiempo, porque yo sé que también tienes tu agenda un poquito apretada. Igual, a pesar de la pandemia, yo sé que no paras, y agradecerte, como siempre, que estés aquí, que estés presente, que nos compartas pues tu experiencia. Yo la conozco desde hace pues ya bastantes años. Yo recuerdo que me la platicabas, ahora la veo aún más fuerte todavía y valoro más todavía lo que haces, ¿no? Gloria, bueno, para los que no saben, ella fue mi compañera, amiga, vecina, de todo, cuando estudiamos la maestría, y también cómplice de travesuras, ¿por qué no? Y siempre trabajaba mucho para la cuestión de la educación, de la investigación enfocada a la educación. Entonces, es por eso que me tomé la libertad de invitarla, y pues te agradezco, Gloria. Y pues, chicos, y también mis compañeros, están los micrófonos abiertos, aprovechen a Gloria, es una mujer súper talentosa, súper brillante y que tiene mucha información para dar. Maestro Noé, si gusta tomar la palabra. Sí, muchas gracias, maestra Edith. Maestra Gloria, muchas gracias. Varias preguntas, pero la primera esta. El proyecto que usted tiene, y la felicito por ese trabajo tan impresionante y sobre todo la seguridad que emanan los chicos con esa presentación. Muchas felicidades. Ahora, lo dijeron muy claro, van a cambiar a Colombia porque son la nueva generación y todos los que van a cambiar a Colombia. Ahí tenemos muchos genios y sobre todo hombres y mujeres que van a cambiar Colombia. ¿Ese proyecto se puede manejar o lo han buscado exportar a otros países? Por ejemplo, con México, hacer un vínculo con México. Sí, sí, señor. Muchas gracias por las apreciaciones. Yo sé que hay algunos vínculos más en términos de ferias de la ciencia, ¿cierto? De espacios de divulgación internacionales. Pero a nivel, digamos, de los otros países, no se conoce como Ondas como tal. Pueden haber otros programas que se estén, digamos, direccionando hacia el mismo rumbo, pero Ondas como tal es a nivel de Colombia, que tiene esos vínculos internacionales por medio de las ferias y los espacios de divulgación de los proyectos. ¿Y en la secundaria, está manejando en una edad de la secundaria este proyecto, maestra? Sí, el programa es a nivel de primaria y secundaria, ¿cierto? Entonces, es libre. Nosotros abrimos convocatoria y los profesores, ¿cierto? Nosotros hacemos convocatoria, contamos la importancia, más o menos lo que les he contado, la importancia de investigar, y los profesores, junto con sus niños interesados, deciden presentarse, ¿cierto? Pueden ser de primaria o pueden ser de secundaria. Este programa funciona a nivel de la educación pública. Entonces, eso es solamente a nivel de educación pública. Algunos años tuvimos participación de colegios, participación muy limitada de colegios privados, pero normalmente es en la educación pública. Muy bien. Muchas gracias y felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias a usted, profesor. Buenas tardes, maestra Gloria. Buenas tardes. Compañera Edith.
muchas gracias por la información y aquí con una pequeña observación en cuanto, pues tengo a mi hija, pues que me tocó apreciar esa inquietud que tiene, ¿no? El preguntar por las cosas. Entonces, como dice usted, con mucha certeza, ¿no? De que los niños es algo con lo que nacen, pues queriendo conocer el mundo, ¿no? Y cómo funcionan. Pero a medida que pasa el tiempo, esta inquietud de alguna manera se va minorando, pues es quizás algo extraño poder ver que esa misma actitud continúe a través de a través de los diferentes estados de especialización. Vaya, llega el grado de bachillerato y entran a la universidad, ¿no? Y ya en ese punto, pues, se apaga, ¿no? Esa chispa, vaya, ¿no? Y quizás a lo mejor por parte de profesores, profesoras, docentes, que vienen pues a apagarlos, a desmotivarlos quizás, vaya, ¿no? Para seguir con ese proceso de búsqueda, solución, vaya, ¿no? Entonces, pues ahí sí, el despertar esa inquietud desde de las etapas tempranas, ¿no? Es un muy buen trabajo, pero pues ¿cómo hacerle? Pues para que esa chispa no se apague, vaya, a través de estos diferentes estados, vaya, ¿no? Porque sí es algo que me toca ver estoy en nivel universidad, y pues sí me toca ver a estos jóvenes pues que pues ya llegan muy faltos de esa inquietud, pues y digo, despierten y busquen, lean y pues no quieren a veces hasta leer o preguntar también, les da vergüenza, vaya temor, vaya, ¿no? Y de niños no, o sea, era más el ímpetu pues, pero esto pues lamentablemente pues al crecer se, se, se apaga, ¿no? Entonces, no sé qué comentarios se tenga al respecto, ¿no? En este grado, pues ya de jóvenes, ¿no? Adultos, más o menos. Claro, eso es una situación que, como decimos, es una bola de nieve, porque empieza en la infancia todo a podar, ¿cierto? Los niños y las niñas empiezan con muchas curiosidades, con muchas preguntas, con muchos porqués, para qué, con mucha curiosidad, y los adultos empezamos a cortar. No pregunte tanto, esa pregunta es boba, ¿por qué preguntar eso? Pareces bobo, ¿cierto? Una infinidad de respuestas que a veces también son un poco para salirle al paso, porque no hay tiempo o porque nos ponen apuros las preguntas que nos hacen. Entonces, digamos que una de las cosas que yo como persona, pero también como asesora en el programa, me preocupa y me motiva mucho es estar siempre en busca de ese niño interior, de mi niña interior, de esa niña curiosa, de esa niña que se pregunta, de esa niña que se asombra con el mundo, y alinearme con ellos para poder entender sus preguntas, ¿cierto? Porque si las entiendo desde el mundo de la Gloria adulta, seguramente les voy a dar una respuesta que les va a cortar su curiosidad, porque yo ya tengo un mundo descubierto, ¿cierto? Porque las preguntas de ellos desde mi mundo adulto pueden ser bobas, pero una cosa que trabajamos mucho con ellos es que no hay preguntas bobas, ¿cierto? Que el que pregunta no es el menos inteligente. Eso se trabaja mucho con ellos porque parece que paralelamente hay un trabajo en el sentido contrario. No preguntes porque eres un bobo. Si preguntas, estás mostrando que no sabes, ¿cierto? Entonces nosotros invertimos ese camino. Decimos, hey, hay que preguntar, hay que motivar esa curiosidad. Entonces a mí me ha funcionado mucho hacerlo con los niños y con las niñas, desde la búsqueda propia mía interna de rescatar mi niña interior y ponerla a jugar con ellos y con ellas, ¿cierto? Y a veces apagar un poco el botón del automático, que por los afanes de la vida adulta nosotros nos involucramos, ¿cierto? Un montón de actividades por hacer, un montón de responsabilidades por cumplir, y en medio de todo eso aparece una pregunta del niño o de la niña con 5 o 6 años, y pues claro, si no apagamos el botón automático, pues les vamos a responder
en automático y esa respuesta normalmente son las que cortan las alas. Ah, ya, deja de preguntar, ah, ya te dije 1000 veces, ¿cierto? Ya cada uno ahí evalúa cuáles son las respuestas en automático que damos y bueno, pues son esas las que tenemos que evitar de dar y por el contrario buscarnos ese niño interno y motivarnos y alinearnos con ellos para seguirlos motivando y asombrarnos, porque es que hay cosas que los niños a veces preguntan que yo digo, chanfle, estos niños tienen unas cosas que yo no había pensado, que yo no había, ¿cierto? O que me sacan de mis respuestas estructuradas, porque a veces las preguntas son tan obvias que las respuestas no han sido pensadas, ¿cierto? Porque la obviedad nos lleva a pensar pues que todo el mundo ya tiene la respuesta para eso y a veces no. Y llega un niño o una niña de 6, 7 años que llega con esa pregunta y nos saca a nosotros de ese confort de las respuestas estructuradas. Entonces, bueno, la respuesta sería un poco esa, profe, como retornar a esa capacidad de asombrarnos. Muchas gracias, maestra Gloria. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Bueno, en lo que se animan, creo que alguien abrió el micrófono. Sí, Luis. Yo, Santiago, Luis Adelante. Santiago. A mí me pareció interesante, la verdad, me gustó, para decirlo de esa manera. Es muy importante forjar a los niños, ¿no? Desde que ya tienen conocimiento. Y una de las cosas que a mí me han pasado en lo personal, voy a decir una experiencia personal, yo vivo con mis abuelos, toda mi vida he vivido con mis abuelos. Y me he fijado que es muy diferente la educación que dan nuestros abuelos a la educación que dan pues nuestros padres, ¿no? Porque ellos son más pues están más grandes, tienen otras ideas, etc., etc. Y me gusta mucho el proyecto porque a veces yo hacía preguntas a mis abuelos, ¿no? Y esa, como decía la maestra, eso no se pregunta, o sabes que no te la puedo responder, o solamente me tiraban a loco, o así, ¿no? Y me parece muy interesante el proyecto, me gusta, creo que sirve para muchas cosas, para aprendizaje, para saber tomar decisiones, para saber qué vamos a hacer después de nuestra vida, o sea, de que ya terminemos nuestros estudios, me compromete a hacer muchas cosas. Y aparte del conocimiento que tienes ahí, porque esto, como las hormiguitas ahí que estaban, ¿no? ¿Por qué las hormigas se comen aquí mis plantitas? Pueden ser preguntas que no, puede ser así que no vale la pena, pero en sí lo vale. Poco, a veces la verdad es mucho. Muchas gracias, Luis Santiago. Y qué bueno que lo dices también, porque si bien los que más son podados, ¿cierto? La etapa en la que más se nos poda las preguntas, la curiosidad, es en la infancia, pero, y esto ya lo voy a decir de una forma más directa, todos los que estamos aquí, que ya estamos en una fase, si no es de la juventud, de la adultez, también sentimos miedo de preguntar, es que si pregunto van a pensar que yo no sé, que no estudié o que no sé lo suficiente, van a pensar que soy bruto, burro, ¿cierto? Una cantidad de cosas, porque es el producto de ese proceso en el que hemos venido. Entonces, si bien hay que rescatar, digamos, ni siquiera rescatar, porque el proceso es contrario, es no cortarle la creatividad y la capacidad de asombro a los niños y a las niñas, tenemos que rescatar en nosotros y en nosotras. Si en ellos hay que dejarlas fluir, en nosotros las tenemos que rescatar, porque no la han cortado, ¿cierto? Entonces la invitación un poco a esto también, de este proyecto y de esta participación mía hoy aquí, es eso, rescatemos ese niño interior preguntón, que se asombra, que se pregunta, que se inquieta, ¿cierto? Salgamos de esa zona que nos tiene cómodos, con respuestas estructuradas, y perdamos el miedo a preguntar, porque es que nosotros conocemos el mundo a partir de las preguntas. Entonces vemos a los niños explorando su mundo a partir de preguntas, y llegamos a una etapa donde no nos preguntamos más,
¿será que realmente no tenemos nada que preguntarnos o será que tenemos miedo de preguntarnos? Miedo, vergüenza, ¿cierto? Entonces la invitación es un poco de eso también. Sí, Luis Santiago, creo que estás abriendo el micrófono. Sí, tiene mucha razón. Y es que también tiene que ver con mucho lo que nos han impregnado, ¿no? O sea, nos han dicho. Mucha gente a veces señala y dice, y te dices, tú no sabes, y empezamos a crear todo eso en nosotros, aún estando ya grandes, lo empezamos a crear y lo hacemos más grande y más grande y más grande, y llega un momento donde nos cerramos completamente, y por miedo, por el qué dirán, o por esto, y es incluso por la forma en la que no crecemos. E incluso, yo soy músico, y cuando yo recién entré a la música, pues me decían, no vas a poder, esto no es para ti, renuncia, porque yo pues lo aprendí desde chiquito, tenía como 9 años, 10 años, y existían todo ese tipo de cosas, pero también hubo algo que me sirvió. Todo eso fue como que dije, no puedo parar aquí, tengo que seguir, esto me gusta, es mi sueño, ser un buen músico, tocar bien, o en la escuela, terminar mi universidad, terminar mi preparatoria, terminar mi secundaria, y así, ¿no? Pero también es parte de nosotros la creación de decir, ok, no, tengo que empezar a preguntar, a saber, porque el saber es muy importante. Claro, y el saber se construye de forma colectiva, ¿cierto? Entonces, nadie es más ignorante, nadie sabe más por conocer más cosas, ni es más ignorante por desconocer otras. Todos sabemos de muchas cosas y también desconocemos muchas otras. Y me acordaba una pregunta que yo siempre acostumbro a hacerle a los estudiantes, y es, yo creo que es una cosa que nos ha pasado a todos, que uno de profesor llega y pregunta, bueno, si hay alguna pregunta, alguien no entendió, y todo el mundo es calladito. Todo el mundo, aparentemente todo el mundo entendió, todo el mundo está bien. Y de repente hay alguno que es más valiente y levanta la mano y hace una pregunta. Pues curiosamente es la misma pregunta que la mayoría nos estamos haciendo allá calladitos por miedo de preguntar, que piensen que no, ¿cómo voy a preguntar eso si todo el mundo lo entendió? Yo soy el único que no, la única que no. Y resulta que el valiente va y pregunta lo que todo el mundo necesitaba preguntar y por miedo se quedó callado. Entonces eso es muy interesante pensarlo, porque no le pasa solo a los adolescentes, nos pasa a nosotros como profesores también, como ponentes, como conferencistas. El miedo a veces nos acoge, pero entonces la invitación es a salir de ahí y también a salir de la arrogancia de pensar que el que hace preguntas es el tonto, el que no sabe, el que le cuesta más entender, ¿cierto? Y pensar que por el contrario las preguntas son lo que nos movilizan, lo que nos permiten conocer. Muchas gracias, maestra. ¿Algún otro comentario? No, Sí. todo bien, solo quería decir que me gustó mucho el programa y muchas felicidades y éxito. Muchas gracias. Ana Grecia quería tomar la palabra. Sí, claro. Me llamó mucho la atención porque ahorita estoy en unos cursos de nivelación y pues estoy mirando todos los aprendizajes, de las teorías del aprendizaje, y pues estoy viendo que nos habla sobre la teoría instruccional y el aprendizaje significativo, y creo que todos los aprendizajes van de la mano para que el niño pueda desarrollarse. Por ejemplo, Abraham Maslow nos habla sobre la liberación, la autorrealización. Brunner nos habla sobre el descubrimiento. Piaget nos habla sobre la cultura, la familia, lo que nos rodea. Ausubel nos habla sobre el aprendizaje, sobre el aprendizaje en el niño mediante de descubrimientos. Yo siento que la teoría instruccional y la teoría significativa, la teoría instruccional y la teoría de aprendizaje significativa
van mucho de la mano, y hay que, por ejemplo, si el niño no tiene interés por aprender más, no lo motivas a aprender más, entonces no va a querer explorar más allá de lo que puede comprender. Y pues la verdad me llamó mucho la atención y me gustó mucho esta reunión o evento, porque siento que me nutrió más todavía sobre los aprendizajes y me enseñó más todavía de todo lo que me reforzó aún más de todo. Qué bueno, Ana Grecia. Yo acabé de poner en el chat un link de un video, que es un video sobre uno de los proyectos en otra región, no hace parte de la región aquí, Risaralda, donde yo estoy, pero igual hace parte del programa Ondas, en el que ellos desarrollaron como un método de saneamiento del agua para su región. Entonces ahí cuentan todo, para los que estén interesados y quieran después asistir el video, ahí lo dejé en el chat. Y sí, efectivamente, Ana Grecia, el aprendizaje, cuando se hace colectivo, entonces se hace significativo, ¿cierto? Es una forma de aprender donde cada preguntita, cada semillita que cualquiera pueda colocar, pues nos va a fortalecer y nos va a engrandecer esos aprendizajes. Muchas gracias, maestra Gloria Patricia. Antes de continuar el programa, me gustaría leerle algunos comentarios. Jesús Ricardo de la Paz Cruz agradece el momento, que ha sido muy emotivo. La maestra Victorina López, gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros esa bonita experiencia. Concuerdo totalmente con usted. Muchas felicidades. Y en general, muchísimas felicidades y agradecimientos a través del chat. Maestra, pues no nos queda más que agradecerle infinitamente que comparta su experiencia, su conocimiento con nosotros. Realmente creo que ha sido productivo no solamente para los docentes, sino también para los muchachos que se están formando, que sí entienden que si un niño es capaz de llegar a ese nivel, imagínense ellos que tienen todo a su alrededor para conectar, ¿no?, con la información y transformarla y hacerla propia. En estos momentos le voy a ceder el uso de la voz a la maestra Valeria Osuna para hacer entrega del reconocimiento. Adelante, maestra. Gracias. Antes de proceder a la lectura del reconocimiento, muchísimas gracias, maestra Gloria. De verdad, yo estoy encantada desde que empezó su presentación. Estoy así boquiabierta. Y yo creo que qué padre, qué importante y qué interesante es normalizar el preguntar entre adultos y entre niños. A veces, como es algo tan obvio, no nos damos a la tarea de preguntar, pero a veces todos tenemos la misma duda, como usted lo dice. Y es, wow, o sea, estoy encantada y cómo es tan importante desarrollar el pensamiento crítico, cómo este programa hace que los niños pierdan el miedo a preguntar, a hablar en público, porque yo creo que los adultos somos los más temerosos a cometer errores, a lo mejor que sí porque tienes maestría, que porque si eres el docente, que porque si eres el director, que porque si eres el jefe de departamento, o sea, dices, chin, ¿cómo no voy a saber eso? Pero o sea, como dice usted, a veces es tan que no sabemos todo, o sea, no podemos saber todo, somos súper inteligentes en unos aspectos, pero en otros no, por eso está súper interesante y súper padre normalizar el preguntar. Aunque la pregunta sea súper obvia, aunque a veces creas que, pues todo el mundo lo sabe, qué importante es preguntar. Y hay una frase que a mí mi mamá siempre me decía, y me sigue diciendo, que yo siempre la tengo clavada acá. Vale más ser tonto un ratito y no toda la vida. Por eso siempre pregunta, siempre pregunta. Y, wow, muchísimas gracias. Y es bien padre cómo involucran a los niños. Y pues ojalá podamos hacer alguna mancuerna a la universidad y Ondas. Estaría súper padre. Pues yo me pongo en contacto con usted a través de la maestra Rosalba y pues muchas gracias también a la maestra Rosalba por invitarla y pues nos dejó a nosotros también un aprendizaje significativo. Yo creo que a todos nos dejó esa semillita. Qué bueno, muchas gracias. La idea es esa, ir sembrando esas semillitas que nos inquieten y nos asombren y nos inviten a hacer preguntas
La vida está para eso, para preguntarla. Edith, creo que no se escucha tu micrófono. Ok, lo cerré, gracias. Ya iba a compartir el reconocimiento, sin embargo llegó una pregunta de la maestra Iliana Mabel y tenemos unos 5 minutos para poder concluir. Si está de acuerdo, maestra Gloria, nos puede apoyar para contestarla. Y dice, ¿qué estrategias propone este programa si por el momento los niños no pueden realizar una investigación de campo, tiempo pandemia, para que no afecte su motivación hacia la investigación? Bueno, esa es una pregunta muy interesante y un poco complicada también de responder porque pues es el momento en el que nos estamos reinventando. Entonces la vigencia ONDAS 2020-2021 va en ese sentido. Entonces lo que se ha ido trabajando es dependiendo las metodologías que cada escuela propone. Entonces, en la mayoría en las que yo estoy, por ejemplo, que es en el campo rural, se está llegando por medio de fotocopias de guías. Entonces estamos diseñando material que los profesores puedan imprimir para enviar a las casas a los niños para que ellos lo puedan trabajar. Con algunos otros hemos trabajado por medio de WhatsApp. Entonces la idea también es hacer el conocimiento de una forma visual y muy sencilla que pueda llegar y continuar con esa motivación. Es una primera experiencia, yo creo que para todo el mundo, ¿cierto? Y pues bueno, por el momento la vigencia 2019-2020 la pudimos terminar un poco en esa metodología, pues con algunos tropiezos, porque nos cogió así como en medio de todo, como que bueno, hay que cambiar, hay que mirar, y para nosotros y para los estudiantes también fue complicado adaptarse, pero la logramos pues como terminar con innovando en esa metodología, y ahorita en 2020 vamos a arrancar inclusive el próximo mes. Estamos ya pensándonos de forma más tranquila esa metodología para trabajarlo de forma virtual o de forma, virtual los que se pueden por WhatsApp, pero la mayoría no pueden porque donde viven no hay señal de internet, donde viven o a veces hay un solo celular y son 7 niños de diferentes grados, entonces no hay tiempo que alcance. Entonces les mandamos también documentos impresos. Muchas gracias, maestra. Ahora sí, nuevamente le pido a la maestra Valeria que tome la palabra para hacer lectura de la constancia. Déjenme nada más proyecto. Ahí está. Pues nuevamente, muchas gracias, maestra Gloria. La Universidad Politécnica de Sinaloa otorga el presente reconocimiento pues a usted, maestra en Ciencias Gloria Patricia Pedraita Sarmiento, por su valiosa participación como ponente en la videoconferencia La importancia de la investigación en el proceso educativo, llevada a cabo en el marco de la Jornada Sinaloense del Conocimiento en la modalidad virtual para la comunidad universitaria, que es esta casa de estudios, Mazatlán, Sinaloa, México, a 23 de octubre del 2020. Firma el doctor Alfredo Román Mesina, que es nuestro rector, y el maestro en ciencias Víctor Manuel Rodríguez, que es el secretario académico. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por abrir este espacio para participar, por la escucha atenta, por las preguntas, por las conversaciones. Yo espero que, el resto de participantes que estuvieron calladitos, calladitas, pues les haya llegado, se permitan llegar estas inquietudes, que lo piensen. Si tienen alguna pregunta después, algún comentario, yo les puedo dejar mi correo electrónico que está inclusive en la presentación, o luego con la maestra Rosalba se los puedo pasar también, porque la intención es esa, continuar dialogando. Muchas gracias a la universidad, muchas gracias a ustedes, muchas gracias Rosalba por la invitación. Y bueno, agradecerle al universo que nos encontramos en algún lugar del mundo y que este momento de hoy fue posible.
Muchas gracias, maestra Gloria Patricia. Le haremos llegar la constancia, si está firmada, en un momento por correo electrónico a través de la maestra Rosalba, se los hacemos llegar. Agradezco a todos los participantes su asistencia. Es así como vamos a dar por finalizada la sesión del día de hoy. Les pido a quienes tengan oportunidad o que no la hayan tenido de visitar nuestro canal de YouTube, recuerden, es Educación Continua UPSIN, y pueden ver esta y otras videoconferencias, solo que tienen un margen de 10 a 15 días para subirse. Agradezco mucho su colaboración y nos vemos la próxima ocasión. Muchas gracias.